Sí, vamos a predicar por el tema venciendo al pecado. Será el tema de esta noche. Sí, venciendo al pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, no quiero en este momento tomar en consideración lo que ya se ha analizado en otros estudios respecto de etimologías, definiciones como tal, sino hacer una breve consideración bajo el ámbito del cristianismo. Pecado, mi amado, es la transgresión voluntaria, ¿sí?, de los mandamientos del Señor. Mire, así sencillo, práctico y fácil de recordar. Sí, es la transgresión voluntaria, mi amado hermano, sí, en la que se quebrantan los mandamientos de nuestro Dios. Sí, las infracciones que se puedan llegar a cometer están tipificadas en la Biblia, de hecho, sí. Y aún más, mi amado, es tan amplio el asunto que si uno pudiera sacar en limpio cuántas reglamentaciones tiene la Biblia para poder decirnos qué es pecado o qué cosas son consideradas por Dios como pecado, mi amado, son innumerables, son infinitas, por decirlo de esa misma forma. Mi amado, pero en esta noche, según el estudio que vamos a desarrollar, ¿sí?, en el versículo número 6, mi amado, es de considerar de que según la vida de un creyente, para la óptica de Juan y para todo, creo yo, el líder de una iglesia o de una comunidad cristiana, mi amado, digamos que el consejo, mi amado, va por la línea de que no se puede ofender a Dios, por lo menos no de la manera como lo veníamos haciendo. Ojo con esto, mi amado, tiene que ser sumamente bien visto a la hora de poderlo estudiar para que no hayan, como suelo decir, malas interpretaciones o malas apreciaciones dentro del estudio. Mi amado, cuando vamos a la Biblia, dice el Señor, todo aquel que permanece, ¿sí? Este verbo, mi amado, permanecer, vendría a ser considerado como mantener, mi amado, sí, su comunión con el Señor. Todo aquel que mantiene una relación, por decirlo de otra forma, todo aquel que mantiene un matrimonio, si lo quiero ver de esa misma similitud, no puede ser desleal con su mujer, ¿sí?, bajo esa marquesina, ¿no? Y si lo paso a otro plano, al plano académico, todo aquel que está estudiando no puede ser vago, ¿sí? Todo aquel, mi amado, que trabaja y que se gana su dinero de manera honrada, no puede ser estafador, dicho de esa forma, ¿no? O no puede de pronto darse, mi amado, darse a algo que no sea realmente obtenido con trabajo y con honestidad. La idea central es esa, mi amado. Todo cristiano mi amado, que se mantiene en Cristo, no, dice la Biblia, no peca. Me encanta, mi amado, porque con la contundencia que lo dice Juan, hace prácticamente notar al lector de que estamos de una u otra forma a buen recaudo cuando permanecemos en la fe. Cuando permanecemos en la gracia de Cristo Jesús, mi amado, el pecado como tal no puede coexistir con nosotros. Y eso, mi amado, es lo que obviamente vamos a tratar en esta noche de poder analizar si realmente lo que asegura Juan realmente es algo que se puede lograr. Porque esto, mi amado, puede llamar muchísimo la atención a muchos y decir, hermano, es imposible que alguien no pueda pecar. Bueno, vamos a estudiarlo y en función del análisis vamos a ver, mi amado, qué parámetros se contemplan en la Escritura cuando se habla de no pecar. Sí. Ahora bien, ¿qué nos dice pues la Biblia? Versículo 6 estamos. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si quisiera cambiar esa última expresión por otra es, llamado, no ha permanecido en él. El que peca no ha permanecido, es decir, no ha podido tener diríamos así, la comunión de haber visto a su Dios día a día. ¿Cómo lo podemos ver, mi amado? No estrictamente cara a cara. Usted puede ver al Señor cada día en su vida cuando le busca. Usted puede ver a Dios en su vida cada día cuando lee su palabra. Usted puede ver a Dios, mi amado, cada día cuando hace de su prójimo, mi amado, un reflejo de Cristo en su accionar. Diariamente se puede ver al Señor.
Y obviamente cuando uno está en estas ocupaciones, mi amado, diría alguien, no, ni tiempo para pecar puede haber. Porque está tan compenetrado en Dios, mi amado, en su obra, en su familia, en su trabajo, a lo que no hay espacio siquiera como para andar pensando en cosas perturbadoras. Mi amado, ya entrando a hilar un poquito fino, porque esta enseñanza va a abrazar también el verso número 7 y el 8. Sí, cuando vamos al texto de la palabra, luego iremos con las referencias que van a ser bastante contundentes en esta noche, mi amado, para poder sacar en nuestra hoja de apuntes, pero del alma, creo que las mejores directrices bíblicas que se deben considerar para no pecar, ¿sí? Para no ofender a Dios. En el versículo número 7, volviendo al texto, por favor, nos dice el Señor: hijitos, ¿sí? Nadie, ¿sí?, os engañe. El que hace justicia, ¿sí?, dice allí, es justo como él es justo. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Ojo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y termina, mi amado, dándole una estocada a esto diciendo: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿cómo podemos, mi amado, estudiar o darle un principio a esto para poder ya desarrollarlo? Tenemos que considerar precisamente el tema central de estos 3 versículos como tal. Juan viene anunciando, mi amado, respecto de que un cristiano no peca. Pero, ojo, ¿puede pecar un creyente? ¿Podría llegar a pecar o ofender o a transgredir algún mandamiento un creyente? La respuesta es contundente. Sí, sí puede. Claro que puede. Claro que podría. La pregunta, mi amado, a esa aseveración es: ¿puede dejar de pecar? ¿Puede dejar de transgredir, sí, la palabra? ¿Puede dejar de desobedecer? También la respuesta es contundente. Claro que sí, se puede. Esto, mi amado, me abre una pauta. Cuando yo voy a la Escritura, quisiera por favor que venga la misma carta de Juan, pero en su 2º capítulo. Quiero que recuerde algo conmigo para tomarlo como también un fuerte precedente dentro de esta enseñanza. En el 2º capítulo de Primera de Juan, en su primer versículo, acompáñeme por favor. En Primera de Juan, tendrá que virar solo la página para encontrarlo. En la primera carta a Juan, en su 2º capítulo, verso 1, escuche con atención aquí esto. Dice la palabra: hijitos míos. ¿Lo tiene, mi amado? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dicho de otra forma, el mensaje de esta carta tiene una intención demasiado grande para nosotros, o de demasiada importancia para nosotros. Dice: os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Y le da este cliché, le da este adjetivo: el justo. Ahora, ¿qué dice Juan? Que cuando uno, mi amado, pone una estricta observación a lo que está escrito, puede librar su alma de ofender a Dios. Es una de las primeras herramientas, mi amado, que tú y yo debemos de contemplar para no pecar. Mi amado, ¿qué te puede dar garantía para no ofender a Dios? Poder considerar el mensaje o la palabra escrita del Señor. ¿Por qué, mi amado? Porque a través de ella, como primer indicio, a través de ella llegamos a tener conocimiento.
conocimiento de pecado. Sí, mi amado. Aquí usted encuentra qué ofende a Dios. Y aquí también usted encuentra qué le agrada a Dios. ¿Me entienden esta parte, mi amado? Una de las primeras, diríamos así, situaciones a contemplar para no transgredir, para no, mi amado, irrumpir en algo que de Dios, mi amado, se ha recibido, es poder enterarme qué cosas son las que ofenden a Dios. ¿Qué cosas son las que yo podría, mi amado, de pronto incurrir en ellas para poder de una u otra forma, sí, mantener, mi amado, no una comunión, sino un alejamiento de Dios? Yo necesito la palabra para saber qué le agrada a Dios y qué le desagrada a Dios de mi vida. El conocimiento, mi amado, parece mentira, pero creo yo que su pueblo no puede carecer de conocimiento. La Biblia dice que el pueblo, más bien, ¿qué pasó por falta de conocimiento? Murió. ¿Y en qué murió? ¿En qué pereció? En sus pecados. Para Juan, mi amado, la Biblia pues es clara. Estas cosas las escribo para que no pequéis. Pero también da, mi amado, la apertura para que se pueda también asimilar lo siguiente. ¿Qué cosa? Y si alguno hubiere pecado. Y aquí, mi amado, hay que ser también muy sensatos. Sí, y hasta cierto punto, mi amado, no podemos ser irreales cuando se trata de considerarnos como lo que somos. Muy aparte de ser hijos de Dios, de haber sido, mi amado, redimidos por Cristo, también somos seres falibles. Somos, mi amado, seres, mi amado, imperfectos. ¿Sí? Nuestra imperfección, nuestras debilidades como seres humanos, mi amado, nos hacen propensos a pecar o propensos a hacer cosas que no, mi amado, le agradan a Dios. Sin embargo, para Juan, mi amado, el pecado, y ojo con lo que voy a mencionar, el pecado, mi amado, no debe ser habitual en la vida de los creyentes. Sí, esto debe de ser, mi amado, sumamente para nosotros bien clarificado. Un creyente, mi amado, no hace un hábito del pecado. Por eso es que para Juan pone escrito, de manera escrita, mi amado, la posibilidad de que un cristiano pueda ofender a Dios, por supuesto. Más bien, ahí lo dice de manera muy contundente. Y si alguno hubiere pecado. Si la pregunta que nace a esa declaración es, ¿y por qué causa un cristiano pudiere llegar a pecar? Mi amado, posiblemente por esa misma debilidad que está en nosotros. Por esa misma imperfección que como seres terrenales, mi amado, estamos expuestos por nuestras propias concupiscencias. ¿Un creyente tiene que pecar? No. Indudablemente que no. Un cristiano, mi amado, tiene, por el mérito del Señor, tiene el poder para no pecar. Cristo nos dio ese poder. ¿En qué momento? Desde el momento en que Cristo, mi amado, se ofrece en la cruz por nosotros. A partir de ese momento, mi amado, la iglesia queda libertada de la esclavitud del pecado. Si usted lee con un poquito más de detenimiento lo que se anunció en el versículo, y venga por favor, capítulo número 3 de Juan, primera de Juan, lea por favor con un poquito más de atención, por ejemplo, en la parte final del versículo número 8, dice el Señor, para esto, como que le da un objetivo, una razón de ser a la cruz. Dice, porque para esto, ¿qué cosa? Apareció el Hijo de Dios para deshacer, ¿qué cosa? Las obras del diablo. Para hacer prácticamente a dos pedazos las obras de Satanás. ¿Por qué? Porque Él es el autor, mi amado, del pecado. Ahora bien, mi amado, cuando leemos en la primera carta del apóstol Juan,
sí, queriendo darle un poquito de énfasis al capítulo 1, verso número 8. Primera de Juan 1:8. ¿Lo tiene, mi amado? Mire que estos textos ya fueron motivo de estudio, solo los estoy volviendo a recordar para darle el énfasis que corresponde en el estudio del capítulo 3. Dice el Señor en el versículo número 8, dice la palabra de nuestro Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta expresión bíblica, mi amado, contempla, insisto también en esto, que un creyente tiene, mi amado, tristemente lo digo, la posibilidad de llegar a ofender ¿a quién? A Dios. ¿Cuál es la diferencia, mi amado, entre el pecado que pueda cometer un cristiano y alguien que no lo es? ¿Cuál es la corta, por decirlo así, diferencia? En que un cristiano, mi amado, según lo que, bueno, vamos a desarrollar más adelante, no me quiero tampoco anticipar demasiado, pero un cristiano, mi amado, peca de manera no habitual. Solo así lo voy a presentar ahorita. Mientras que, mi amado, un no cristiano, un no creyente, amado, es esclavo o practica el pecado. Por eso también lo mencionará en la primera de Juan capítulo 3. Amado, el que no es un hijo de Dios hace del pecado un hábito, lo practica, lo ejerce, lo desarrolla. Mi amado, lo hace parte de su vida. Por eso es que usted puede considerar, mi amado, a alguien, y esto de pecados visibles, ¿no? Que alguien que de pronto, mi amado, ha caído en vicio, mi amado, él hace de su vicio un estilo de vida. Usted bien podría reconocer, no, ese hombre es borracho. Y no asombra ver a alguien, mi amado, que manifieste su pecado como lo que es. ¿Sí? Y eso obviamente se podría decir que el ejercicio de su pecado, su continuidad de pecar, lo hace, mi amado, o lo expone como alguien esclavo del pecado. Y el que es esclavo del pecado, si usted así lo quiera o no aceptar, es, mi amado, sí, esclavo del mismo Satanás. Me recuerdo cuando Jesús, mi amado, confrontando a los religiosos de su tiempo, les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y dice, ¿pero por qué? Porque ellos decían que eran hijos ¿de quién? De Abraham. Y dice, porque las cosas del diablo queréis hacer. ¿Y qué querían hacer? Querían matarlo. Dice, ¿cómo es posible que ustedes se llenen la boca de decir que son hijos de Abraham si son a la verdad hijos del mismo diablo? ¿Por qué? Porque el diablo, mi amado, era homicida desde el principio. Y como ellos querían matarle y no ocultaban, mi amado, su intención para con Jesús, Jesús tenía toda la razón. Ellos eran esclavos de un pecado. Aún más, mi amado, cuando vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, que creo que ya lo habíamos leído, me parece, ¿no? Sí, perfecto. Sí, capítulo 2, verso 1, lo voy a volver a leer. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, dice la Escritura, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Avanzo, mi amado, sí. Versículo 2. Y Él, hablando del Señor, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay, mi amado, que manifestar la gran realidad. El hombre peca con la gracia de Dios en sí mismo y fuera de la gracia de Dios. El mundo, mi amado, está fuera de la gracia y peca. Y los que están bajo la gracia pueden también llegar a pecar. Y la salvedad, tanto para los unos como para los otros, sigue siendo ¿quién? Jesús, el justo. Y para nosotros, el abogado. Mi querido hermano, cuando retornamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, volvamos por favor al texto.
al versículo, luego de haber visto la realidad básicamente, mi amado, de lo que expone este pasaje bíblico. Si cuando volvemos a la primera carta de Juan, capítulo número 3, sí, hemos leído el versículo 6 que dice: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto, ni siquiera le ha conocido. Luego dice en el verso 7: hijitos, nadie os engañe. Mira que viene hablando respecto de que el hombre puede, mi amado, llegar a mantenerse sin pecado. Dice el Señor: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Como viene hablando de pecado, mi amado, y que algún creyente tiene sobre su vida la tendencia, mi amado, a pecar, pero que se puede mantener sin el pecado, también hace relevancia, mi amado, que quien nos da esa oportunidad de mantenernos limpios no es nuestra propia justicia, no es nuestro propio esfuerzo, nuestra propia fórmula que nos permite estar exentos de pecar. No, no, no. Es el justo el que nos ha dado esta justicia, o nos ha dado este beneficio o este poder. Leamos con detenimiento, diciendo: hijitos, nadie os engañe. Es decir, cuidado tienen, si en ustedes mismos, si algún tipo de intención de creer que son libres del pecado, porque ustedes pueden ser libres. No, no, no. Somos libres de pecar porque Jesús nos hizo, con su justicia en la cruz, nos hizo, mi amado, libertos del pecado. Dice la Biblia, y aquí sí quiero, mi amado, entrar en doctrina básicamente, en la carta a los Romanos, en su capítulo número 3, porque por allí puede decir alguien: hermano, yo no sé por qué dicen que no se puede dejar el vicio. Todo es cuestión, yo he escuchado mucho esto, todo es cuestión de fuerza de voluntad. Si así fuera, entonces Cristo hubiera dicho: no, no, pongan fuerza de voluntad y yo me evito la cruz. En Romanos capítulo número 3, acompáñeme por favor. En el versículo 21, dice, mi amado, el apóstol Pablo: pero ahora, tiempo diríamos ya de la gracia, ¿no? De la aparición de nuestro Redentor. Dice: pero ahora, aparte de la ley, ¿sí? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y dice el Señor: testificar así. ¿Por qué? ¿Quién testificaba o qué venía testificando acerca de la justicia de Dios? La ley y los profetas. Y aquí da, mi amado, la observación más importante de esa reflexión: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y añade: para todos los que creen en Él, porque no hay, dice allí, diferencia. Bueno, podría leer el siguiente versículo, pero rescato esto que es lo que me interesa. Mi amado, cuando Juan habla acerca de que nadie nos engañe respecto de qué, mi amado, de querer pretender de que somos libres del pecado o que ya no pecamos porque lo hemos vencido, no ha sido nuestro. Nuestra victoria sobre el pecado no nace de nosotros, nace del justo. Nace de aquel que se tomó, mi amado, a su cargo la justicia de Dios, llevándola sobre su propio cuerpo. Por Él somos, mi amado, más que vencedores aún sobre el pecado. Por Él, mi amado, podemos vencer, obviamente, todo lo que antes nos ataba. Aún más dice el texto bíblico, mi amado, y acompáñeme por favor, en Filipenses capítulo número 3, quisiera darle también un poquito de énfasis a esta lectura bíblica, en su versículo número 8 y 9. Filipenses capítulo número 3, verso número 8 al 9.
¿Lo tiene, mi amado? Dice el Espíritu Santo, y ciertamente, sí, he tomado el contexto para poder llevar esto al estudio. Dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Sí, de Cristo Jesús, perdón. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No, y aquí comienza el asunto, no teniendo mi propia. ¿Por qué, mi amado? Porque por allí siempre nuestra mente, mi amado, nos puede hacer jugar una mala pasada. Mira, mi amado, seamos honestos. Seamos muy francos con nosotros mismos. ¿Quién de nosotros admitiría comentario de alguien que nos impute de pecado? Que nos impute de falta. Que nos diga, oye, usted es una mala persona. Usted la verdad que es desagradable. ¿Quién, mi amado, admite comentario ajeno que le haga quedar en ridículo? Si por lo general nuestra tendencia siempre es de hacernos ver ante los demás como gente pulcra, como gente leal, como gente responsable, como gente buena. Esa es la tendencia del ser humano en general. Usted vaya, mi amado, hable con la gente y pregúntele si él se considera una persona degradada socialmente a causa del pecado. Y dice, no. Dice, no. Yo, la verdad, tengo mis fallas, dicen ellos. Pero en todo lo demás, yo soy responsable, yo amo a mis hijos, yo soy preocupado, yo siempre estoy allí para atenderlos. La justificación brota de nuestro corazón. Por eso es que cuando en otros textos se dice, porque no hay justo ni aún uno, muchos, mi amado, podrían cuestionar esa expresión bíblica y decir, no creo. Eso lo está hablando pero de los perversos, porque sí hay gente buena. ¿Se acuerda cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno? Y Jesús dijo, a ver. No dijo, ¿por qué me llamas maestro? No, me dice, ¿por qué me llamáis bueno? Porque no hay ni uno. Ni uno. Uno solo es bueno. Uno, pero no en la tierra. Allá arriba. Dios. O la pregunta que nace de esa declaración de Jesús es, ¿y por qué Jesús no se dejó llamar bueno si él verdaderamente era bueno y era justo? ¿Quién de nosotros dudaría de que Jesús era justo y que era bueno? Nadie. Pero si es así, ¿por qué no se dejó llamar bueno? Que equivaldría a ser justo, honorable, perfecto, o todo buen adjetivo positivo que lo pudiera calificar. ¿Por qué prohibió que sea considerado en los labios de ese muchacho, de ese hombre, que le digan, pues, que le llame bueno? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque, mi amado, Jesús no admitiría frente a otro ser humano, ojo, que lo veía él como también ser humano, que lo llame, mi amado, bajo un rango superior, porque él, mi amado, estaba bajo un rango humano, bajo una, mi amado, tendencia humana. Y si él decía, o si él aceptaba y decía, sí, mijito, yo soy bueno, entonces el otro pensaría y diría, si Jesús, siendo hombre, puede ser bueno, yo también. Yo también. Entonces Jesús, mi amado, se descoloca de lo que verdaderamente era y se hace inferior. Y dice, yo no soy bueno. ¿Pero para qué? Para no darle la pauta a este otro hombre de que mañana más tarde él también pueda atribuirse ser bueno. Porque no hay bueno, hermano.
no se coloca en falso el versículo 7 allá en la primera carta de Juan capítulo 3, pero volviendo al texto de Filipenses 3, dice el Señor: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, pero por la fe. Esto debemos de tenerlo muy en claro. ¿Por qué, mi amado? Porque si alguien posiblemente podría llegar a decir o pensar de sí mismo de que no peca y que se mantiene íntegro, está bien. Yo no dudo, mi amado, créeme, ya en Cristo Jesús, de que alguien haya vencido al pecado. Y que alguien, mi amado, se mantenga día a día íntegro. No dudo que alguien no pueda alcanzar ese estándar. Primeramente porque es bíblico. Y si la Biblia dice que yo no puedo pecar ahora y alguien lo logra o muchos lo logran, yo digo amén. Porque la Biblia da garantías de que un creyente ya no puede, ¿qué cosa? Ya no puede pecar. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo de su lado. Y el que tiene a Cristo vence todo. Pero lo que sí también debo de tener en claro es que si alguien logró llegar hasta ese punto, hasta ese nivel, que debería ser nuestro más grande objetivo, no ofender a Dios, mi amado, todo esto no ha provenido de nuestra fuerza, sino a través del justo que nos ha justificado y nos ha empoderado, mi amado, de su autoridad para no pecar. Juan 8:44, que me parece que es, ¿verdad?, el escenario del que se dijo hace un momento respecto, ¿sí?, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, esto se lo dijo hace un instante. Voy a rescatar algo de esa porción bíblica, mi amado. ¿Lo tenemos? Capítulo 8, verso 44. Dice: vosotros, ¿sí?, voy a leer lo que ya se dijo, pero voy a rescatar algo de esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y esta parte puede subrayarla. Y no ha permanecido, dice la Biblia, ¿qué cosa? ¿Puede leer lo que dice? Y no ha permanecido, ¿qué dice? Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Hasta ahí quiero llegar. Pero, ¿cuál fue el detonante por el cual Satanás inauguró el pecado? Ahí está la respuesta. ¿Qué fue lo que detonó? ¿Sí? Lo que prácticamente abrió, ¿sí?, la caja de los males, ¿no?, las cuales obviamente luego terminaron afectando hasta los seres humanos. Dice la Biblia, porque él no permaneció, ¿en qué dice? En la verdad. ¿Cómo empezó Juan capítulo 3, verso 7, mi amado, dando su mensaje de manera efectiva? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo fue lo que mencionó Juan? Dice, versículo número 6, el verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Mira esta dimensión, mi amado, este alcance que puede llegar a tener no permanecer en la fe. ¿Por qué, mi amado, muchas veces los cristianos pecamos? Sencilla es la respuesta. Porque no, mi amado, permanecemos en él. Cada vez que nos deslindamos de Cristo y aflora lo nuestro, pecamos. Mira, aléjate algo de Dios y tu mal carácter, que antes estaba controlado por el poder de Cristo, por el poder de su Espíritu, aflora.
Aléjate algo de Dios y lo impaciente que antes eras, pero que en Cristo ahora te ha dado paciencia, aflora. Aléjate un poquito de Dios, mi amado, y la mentira que antes practicabas, pero que ahora en Cristo estaba sujeta, mi amado, aún tu propia boca, tus palabras, aflora también tu mal. No permanecer en Jesús hace que el hombre automáticamente desarrolle lo que es. ¿Y qué es? Mi amado, el hombre por naturaleza es pecador. Sí, mi amado, es pecador. Las concupiscencias, siempre lo he dicho, mi amado, se mantienen sujetas a Cristo cuando tú estás en Él. En Él, hermano. Cuando estás en Él, tienes gozo. Cuando estás en Él, te sientes, aunque atribulado, victorioso. Cuando estás en Él, mi amado, puedes estar débil, pero estás en victoria. Cuando estás en Él, mi amado, estás gozoso, aun cuando tengas muchas penas en tu vida. Cuando estás en Él. Dice la Biblia, y quiero darle, mi amado, porque esto es lo que básicamente va a aterrizar el mensaje en esta noche, la enseñanza, mi amado. ¿Cómo puedo no pecar? En Salmo 119, verso 11, vamos a entrar en este detalle. Salmo 119, verso 11. ¿Cómo puedo no pecar? Veamos, mi amado, estos parámetros bíblicos. ¿Lo tenemos, mis santos? No que haya un almanaque bíblico para poder, mi amado, usarlo, pero creo que hay verdades, sí, que podríamos considerar como eficaces para vencer al pecado. Dice la Escritura, y ojo, no estoy hablando de salvación, estoy hablando, mi amado, de aquello que por naturaleza muchas veces quiere aflorar en nosotros, si aún ya venidos a Cristo. Dijo el salmista, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Lo tiene? He guardado, ¿qué dice? Tus dichos en mi corazón, no, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mi amado, esto es contundente. Si usted no avesora la palabra del Señor en su corazón, en su vida, en su alma, en sus huesos, mi amado, es un ser propenso ¿a qué? A pecar. No te confundas. Alguien podría decir, hermano, yo todos los días leo la Biblia y peco. Es que no se trata, mi amado, de leer. Esto se trata de atesorar lo que lees. ¿Sí? Mira, quiero ponerlo bajo un escenario un poquito más práctico. ¿A quiénes le roban? ¿A quiénes le roban? Hay indicios, mi amado, que pueden provocar el riesgo de robo. Aquellos que tienen que, mi amado, guardar la seguridad de la gente, sacan comunicados y le dicen, no camine por las calles de pronto así con prendas valiosas. Celulares, cadenas, relojes, bueno, prendas llamativas, ¿verdad que hay un indicio? No saque grandes sumas de dinero cuando vaya a los bancos, ¿verdad? No se exponga saliendo a altas horas de la noche. ¿Sí me entiende, no? Es decir, hay instrucciones que no es que garantizan de que no le van a robar, pero va a bajar ¿qué cosa? ¿Qué va a bajar? El riesgo a que sea una víctima de robo. Una de esas formas en las que usted va a bajar el riesgo
de pecar contra Dios es atesorar la palabra en su corazón. El riesgo no desaparece, pero claro, si usted, mi amado, no considera la recomendación, no considera, mi amado, diríamos así el consejo, el porcentaje de pecar, ¿qué cree usted que pasa? Aumenta. Claro que aumenta, hermano. No es que dice, no peco, no. Él dice, voy a guardar en mi corazón tu palabra, tus dichos, para no pecar contra ti. Esa es su intención. No quiero pecar contra ti, Señor. Y si algo puede ayudarme a no hacerlo, es comenzar a ¿qué cosa? A guardar tu palabra en mi vida. Hermano, es que es así. Si usted no hace el más mínimo esfuerzo de retener la palabra, ¿por qué? Porque el que lo hace, mi amado, como se leía en Primera de Juan, permanece en él. Jesús, mi amado, era buscador de la palabra de su Dios. Siempre se mantuvo lleno del mensaje de Dios en su boca. Y eso, mi amado, le dio garantías. ¿Garantías de qué? De no pecar contra ¿quién? Contra su Padre. ¿Quieres no pecar? Comienza, mi amado. Comienza. ¿A qué cosa? A atesorar, a guardar en tu corazón, en tu mente. Cuando hablamos de corazón no estamos hablando estrictamente del órgano. Estamos hablando de aquello que te hace ser único. Hay quienes han, mi amado, dicho que la mente guarda la personalidad del ser. Y creo que hay gran razón de esto. Porque es en este CPU, mi amado, donde estás tú y lo que tú eres aquí. Se habla de corazón porque se lo ha asociado, ¿no? A este órgano como el área más sensible, donde muchas veces, mi amado, uno logra experimentar posiblemente dolor. Mira que hay gente que por amor siente un desfallecer, no en la mente, acá se da. Ay, hermano, siento el corazón chiquito. ¿Qué pasó? ¿Qué le ocurrió? O a su vez, cuando sufre grandes impactos, ay, hermano, me duele el corazón. A veces las impresiones que uno puede llegar a tener pueden afectar este órgano. Es el más vulnerable. Por ahí va más o menos el asunto. Pero realmente, mi amado, atesorar la palabra en el corazón tiene que ver básicamente en tu ser. En lo que tú eres en tu esencia. ¿Atesoras, mi amado, en tu corazón la palabra? O por lo menos has podido, mi amado, ver en la palabra de Dios el verdadero valor como para decir, esto yo lo guardo para mí. ¿Qué guardas? ¿Qué sueles muchas veces, mi amado, mantener a buen recaudo? Lo que te importa. Lo que tú consideras que es de valor. Así como hay mucha gente que dice, no me vayan a tocar mi maquillaje. Van chispeando a la gente. Déjeme, eso es mío. Tú le das el valor a las cosas. ¿Le das tú el valor, mi amado, a la palabra de Dios? Porque para David, la palabra era un motivo, mi amado, muy fuerte para mantenerse íntegro delante de Dios. Y por eso él dice, como yo quiero ser íntegro delante de Dios, creo que lo que a mí me va a ayudar, o por lo menos por la experiencia que he visto, la palabra me sirve para no pecar. 2. Ezequiel capítulo 3, verso 21. Esto es más curioso sobre todo. La palabra es posiblemente para usted algo muy común, ¿no? Escuchar esto, pero el verso 21 del capítulo 3 de Ezequiel llama bastante la atención, mi amado. En Ezequiel, capítulo número 3, en su verso número 21, mi amado, aquí es ya algo un poquito más confrontador. Y mira lo que dice. ¿Lo encontró? Mira. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá.
porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ojo con este gran denominador común, llamado la amonestación. ¿Sí, hermano? El llamado o la alada de orejas, por decirlo de esa forma, permite al hombre, permite al individuo, que obviamente está inmiscuido en las cosas espirituales, que está, mi amado, interesado en su Dios, permite mantenerlo, mi amado, distante del pecado. ¿Sabes cuál es uno de los graves problemas de lo que mucha gente, mi amado, se aleja y por ende, al rechazar esto, cae en pecado? Es porque no les gusta recibir amonestación. Llámalo como tú quieras. Mucha gente lo toma así, cuando lo quiere tomar de a malas. Ay, hermano, me retó. Me retó. Y a mí nadie me reta. O mucha gente dice, no, aquí el único que puede retar soy yo. Usted no tiene ese derecho. Entonces le digo a Ezequiel, ¿qué hacías amonestando al pueblo? Mi amado, la amonestación puede, bíblicamente, mi amado, puede apartar al hombre de ¿qué cosa? De pecar. ¿Qué tan dispuesto estás tú para que te puedan llamar la atención? A muchos, mi amado, no les gusta que le llamen la atención. Porque eso es un sinónimo de amonestación. Llamarte la atención, justamente, ¿en qué momento te llama la atención? Cuando ven en ti que tienes un mal proceder. Cuando tienes en ti, mi amado, una mala conducta. Y alguien dice, oye, no hagas así. No hables de esa forma. Pero ¿por qué actúas de esa manera? Ay, no, que soy yo, que a usted no le interesa, que a usted no le importa, ¿por qué se mete en mi vida? Mira, si algo vino a hacer el Señor, es meterse en nuestra vida. Si algo ha venido a hacer el Espíritu Santo, amado, es a interponerse en nuestros planes. Si algo ha venido a hacer el Señor, mi amado, de hecho, mi amado, es a cambiar inclusive nuestros hábitos. A cambiar, mi amado hermano, nuestras tendencias, nuestras formas de pensar, nuestros prejuicios. El Señor, mi amado, ha tenido ese derecho sobre nosotros. El punto, mi amado, es que cuando Él comienza a interferir en medio de nuestros planes, de nuestras vidas, lo hace amonestándonos. Sí, hermano, ¿por qué? Porque es la única forma de hacernos entender y de llamar nuestra atención. Aquí se me dificulta un poquito hacer al drama, pero allá en la flor tengo más libertad de púlpito y si lo hago. Le digo, ponte de pie, vente para acá y lo cojo, mi amado, y hago ciertas cosas para ilustrar las enseñanzas. Sí, amado, es como acercarte a alguien y darle la sacudida. Y decirle, ¿qué te pasa? Y digo, ¿Qué te está pasando? Si ves lo que estás haciendo, ¿te das cuenta lo que dices? ¿Que no te has fijado cómo lo trataste? Porque a veces, mi amado, hacemos cosas de manera natural. Y alguien tiene que decirnos, hermano, nos guste o no, nuestras 4 verdades en la cara. Hágalo. Y aquí no queda nadie. Sí, hermano, esa es la verdad. Pero en la casa, cuando lo hace un padre o una madre, les guste o no, usted le dice y siguen ahí, porque no les queda de otra, hermano. ¿Verdad? Que una mujer le diga al esposo, hoy quiero hablar contigo. Ese marido no duerme, hermano. Peor si se lo dice por teléfono y él trabajando. Esta noche, sí, tengo que hablar contigo. Y le cuelga. El marido así se queda. No sabe si llegar temprano o no ir ese día a la casa.
A nadie le gusta la amonestación, hermano. No sé cómo usted lo considere. Yo entenderé, mi amado, que llamar la atención bíblicamente es o sirve para edificar nuestras vidas. Pero debemos de entender, mi amado, que debemos de tener un corazón dócil para esto. Un corazón, mi amado, manso. Un corazón, mi amado, receptivo. Porque la única forma de poder ver males para no pecar es corregir. Y uno se corrige cuando sabe recibir, llamado, amonestación. Si a usted le dicen, mi hijo está mal vestido, eso no le queda. A veces mi esposa me dice en casa, esa ropa ya no te pongas. Y yo digo, pero si con esa me veo bien, me siento bien. Sí, pero te ves mal. Los hermanos no te lo dicen, pero yo sí. Así que anda agarrando una funda y yo voy cogiendo con lágrimas en la... Voy cogiendo. Sí, hermano. Y usted dirá, hermano, pero eso no peca. Sí, pero usted, mi amado, si no aprende a corregir lo pequeño, ¿cómo podrá corregir lo que está más grande? Por decirlo así, por encima de usted. A veces sí pecamos, mi amado, contra Dios, porque no recibimos consejo. Porque a veces pensamos que el hermano no tiene la autoridad para podérmelo decir él. Hermano, entre todos formamos el cuerpo de Cristo. ¿Verdad que es así? Mira, el hígado no tiene boca, pero grita. ¿Sí, hermano? Grita cuando está funcionando mal. Dice, ay, me duele, como que me duele aquí. Y automáticamente el hígado te amonesta. Automáticamente. Ay, hermano, siento un dolor agudo. Ay, están los cálculos. Ay. No te dicen nada, pero te anuncian. Y te dicen que algo está mal. Y te corrigen. Y tú dices, no, ya no voy a dejar la cola. Voy a dejar la salchipapa. Ya no la salchipapa. El cuerpo protesta, ay, hermano, ese dolor, no se me va. Triglicéridos, papito, triglicéridos se llama. A nadie le gusta, mi amado, que le digan que está cometiendo un error al comer. Que está cometiendo un error, mi amado hermano, sí, al vestirse. Que está cometiendo un error, mi amado, de pronto, al vivir de esa forma su vida cristiana. Hermano, no está bien que vayas de tiempo en tiempo. Tienes que ser más fiel con Dios. Eso te ayuda a no pecar contra el Señor. A nadie le gusta que le digan en la cara que no está orando. Sí, hermano, es duro. Es duro. Si usted quiere saber de alguien si ora o no ora, pregúntele al papá, a la esposa o al esposo. Y él le va a decir, no ora, hermano. Sí, hermano. Y a la gente, mi amado, eso le ofende. Dice, no puede ser, me está avergonzando. Y no es eso, hermano. Lo que la Biblia dice es que debemos amonestar para no es que ofenderte, es para no pecar. Mira, yo prefiero pasar un mal rato, pero tener la aprobación de Dios, que vivir engañado pensando que estoy bien y todo el mundo me ve, que me voy para el cielo. No para el cielo, el cielo. Dice el Señor, pero si al justo amonestare. La pregunta es, ¿y cómo así le llama la atención al justo? Y no es justo, sí, pero no en su justicia, sino en la justicia de Dios, la cual es por la fe en Cristo. El hecho de que sea justo no significa que no peque. No confunda, mi amado, en ese sentido los términos. Un hombre cristiano puede pecar, sí. Un hombre justo puede pecar, sí.
Pero lo que no debemos, mi amado, es hacer de ese pecado un hábito. Peor aún, si yo sé cómo puedo salir de esa vida de pecado y puedo salir a la hora, mi amado, o a la fecha por estos dos primeros consejos. Primero, ¿qué dice la Biblia? He atesorado, ¿qué cosa? Los dichos de tu boca en mi corazón, para no pecar contra ti. Dos, también, mi amado, puedo dejar de pecar si soy dócil para aceptar amonestación de parte del Señor, sea de quien venga. Si yo sé que está hablando, mi amado, lo que es verdad, debo aceptarla. Ah, no, yo solo soy el pastor, no, usted no es el pastor. De pronto el pastor, mi amado, que no es el Espíritu Santo, yo no estoy en todo lugar, pero el hermano de pronto sí ha visto algo mal en ti, te dice, hermano, ¿sí? Claro, advierto, con esto no estoy diciendo de que usted tiene que ser el Espíritu Santo para andar viéndole a todos los hermanos. Usted no viene a ver a los hermanos, usted viene a ver a Cristo y aprender, claro, y a crecer en el Señor. Claro que sí, pero si Dios te hizo ver algo, no lo hagas murmuración. Anda derechito donde el que te hizo ver el Señor. Digo, hermano, sí, discúlpeme, pero hoy yo lo vi en esta actitud. Disculpe que se lo diga, pero me obligo, como somos hermanos en la fe, hermanos en Cristo, creo que tengo una obligación moral, ética y espiritual al decírselo. Está mal que usted le hable así a la hermana, porque se sobreentiende otra cosa. No, a veces cogemos a ciertas muchachas y decimos, mijita, no haga así, que parece alborotadora y rencillosa. Hay muchachitos que necesitan, mi amado, buena guía, y eso es a través de la amonestación. Déjese de andar sobajeándose y guindándose en los cuellos a los muchachos. No es así. Usted es una niña, usted tiene que estar con bien portadita, así que nadie la toque, ni usted tampoco andar tocando a nadie. Sí, mi amado. La Biblia es clarísima respecto de cómo poder mantenerse a distancia del pecado. 3. Segunda de Pedro 1:10. ¿Sí estamos aprendiendo, hermanos? Recuerda el tema de esta noche, venciendo al pecado. ¿Cómo podemos mantenernos sin pecar? Aquí está el tercer consejo, dice la Biblia, por lo cual, hermanos, sí, segunda de Pedro 1, verso 10. Segunda de Pedro 1, verso 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, está implícito, ¿no? ¿Qué está implícito ahí? Que no caeréis. No caeréis jamás significa no pecaréis jamás. Ahora, ¿qué es lo que realza ese texto? ¿Qué es lo que hace mantener a alguien sin llegar a caer? Lo cual es sinónimo de pecado. ¿Qué cosa? Mi amado, estar de lleno, como lo dice la Biblia, procurando o haciendo firme, ¿qué cosa? Nuestra vocación y elección. Dicho de otra forma, hermano, una mente ocupada en las cosas espirituales no tiene, mi amado, lugar para cosas que te puedan hacer caer. ¿Cuál es nuestro problema? La ociosidad espiritual. ¿Por qué pecó David, mi amado? Porque tú lo sabes. ¿Por qué? Porque le gustó Betsabé. No, mi amado. ¿Por qué pecó? ¿Qué detonó? ¿Qué detonó el pecado? ¿Qué detonó? Porque Betsabé era muy bonita, porque se estaba bañando desnuda. No, mi amado. Nada que ver. ¿Qué? ¿Qué detonó el pecado en David? ¿Qué? ¿Por qué? Porque mientras era tiempo de guerra, él decidió pegarse unas vacaciones. Por eso.
Mientras su pueblo estaba en la batalla, él estaba de vacaciones. Si hubiera estado en la batalla, nunca se hubiera quedado en la casa, nunca hubiera salido a la terraza, nunca se hubiera asomado, nunca hubiera visto a esa mujer, nunca hubiera, mi amado, cometido adulterio, nunca hubiera cometido un crimen. Pero si hubiera estado atento a su vocación, era rey. Y los reyes en la antigüedad, mi amado, no estaban en el palacio de gobierno dando órdenes, estaban adelante, guiando al ejército a la batalla. Un hombre, una mujer que está, mi amado, inmiscuido de manera activa en su vocación, en su llamamiento, mi amado, no puede pecar. ¿Por qué? Porque está metido de cabeza, como dijo Jesús de niño. Está, mi amado, en los negocios de su Padre, en los cuales le conviene estar. ¿Por qué le conviene? Porque al estar allí, mi amado, no hay mente para pecar. Dedícate a la sociedad, a la ociosidad, y tu mente va a divagar. Mucha gente, amado hermano, ha pecado cuando se ha quedado en casa y no ha venido al culto. Sí, mi amado, esto es real. Muchas veces, vamos, no, voy mañana, vamos, no, después, bueno, y se queda, y oh sorpresa, le abre la puerta al adulterio, le abre la puerta a la pornografía, porque se quedó en casa. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué te pasó? ¿Y cómo así? A veces los hermanitos llegan de las actividades espirituales a la casa y encuentran a sus hijos en pecado. Abren la puerta y ¡tú! Si hubieras venido, recuerda que junto con la tentación el Señor te da ¿qué cosa? La salida. ¿Y cuál era la salida? Ven e inmiscúyete en las cosas de Dios. Atiende a tu vocación, atiende a tu llamamiento. Déjate de andar ocioso porque, mi amado, una mente ociosa es cuna de Satanás. No lo digo yo, mi amado, lo estamos leyendo. Por eso, mi amado, el apóstol Pedro dice, hermanos, procuren hacer firme, es decir, estar constantemente edificando su vocación, su elección, es decir, su llamado, su ministerio, porque haciendo, no vagando, no sacándole la vuelta. Ay, el pastor ya me va a llamar para que vaya a predicar. Yo no voy. Sabe más de novelas que de Cristo. Sabe más de negocios que de Cristo. Porque haciendo firme vuestra vocación y elección, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Pero ahí pensando, como se suele decir, en la inmortalidad del cangrejo. Mirando las nebulosas. Y lo único que está haciendo, mi amado, es abriendo o dándole lugar al diablo. Al diablo. 4. Marcos capítulo 14. Y último punto. Marcos capítulo 14, verso número 38. Y este sí lo conoce y no lo podemos eliminar de la lista. ¿Lo tiene? Velad y orad. Ojo. Velad y orad. Llamado, mira y ora. Mira y ora. Detecta y ora. Apercíbete y ora. Estate atento y ora, mi amado.
Este término, no me voy a concentrar en la oración, me voy a concentrar en el primer verbo. La primera parte de este verso 38, la primera palabra, tiene una sola intención. Poder considerar, mi amado, dónde radica tu debilidad. Para luego llevarla ¿a qué? ¿A qué esfera? Lo que le sigue, ¿a qué? A la oración. La intención de ese verso, mi amado, no compete a lo que pasa en el mundo, sino lo que te está pasando a ti. Porque terminará diciendo, para que no entres en tentación tú. El velar es el estar, mi amado, con la suficiente capacidad de discernir, y disculpa la expresión, de qué diablos te está pasando. Y una vez que lo detectes, ¿dónde lo solucionas? ¿Dónde? ¿Con quién? Con el Señor. ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? En oración. ¿Qué te está ocurriendo? Detéctalo. Apercíbete, mira. Date cuenta, hermano. ¿Estás bajando, por decirlo así, o estás subiendo? ¿Estás menguando o estás creciendo? ¿Dónde está, mi amado, la falla? ¿Dónde está tu debilidad? Velad. Velad, hermano. Cuando Jesús lo dice, mi amado, a discípulos que están sujetos, mi amado, a un adormecimiento, no solo de carne, sino también espiritual. Curioso, como ese día, mira, te soy muy honesto, ese día que Jesús fue, mi amado, entregado, ese día los discípulos del Señor no oraron, sino que durmieron. Es la única razón de poder entender que lo primero que hizo Pedro, luego de que vinieron a arrestar a Jesús, fue sacar ¿qué cosa? Una espada y volarle ¿qué cosa? Su carácter, su debilidad, mi amado, su violencia afloró. ¿Por qué? Porque no la pudo llevar en esa noche ¿a qué cosa? A la oración. ¿Verdad? Esto no se trata de estar despierto, eso se trata de detectar qué es lo que está ocurriendo en tu vida. Hermano, mírate a ti mismo. ¿Quién mejor que tú que sabes qué cosas son, mi amado, tus debilidades? Si tienes fortalezas, bien por ti, mi amado. Ellas no necesitan seguimiento, pero tus debilidades sí. Esas sí necesitan tu seguimiento. ¿Para qué? Para que una vez que las detectas, las encuentras, las lleves ¿qué cosa? Directo. ¿A dónde? Al plano o al ambiente de la oración. ¿Qué dice el texto? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. Y aquí, mi amado, el Señor expone nuestra gran, diríamos así, piedra de tropiezo. ¿Cuál? Nuestra carne. Mi amado, seamos muy honestos. Oramos por la paz en Jerusalén. Oramos por el terreno de la iglesia. Oramos por el ayuno. Oramos, mi amado hermano, para que los hijos vayan con bendición. Oramos para que el marido cobre y no se gaste la plata en el chongo. Oramos, mi amado hermano, para que nosotros podamos salir adelante, prosperados. Oramos para que el marido compre ahora en el día del... por la madre, por la esposa, ¿no? Para que le compre al marido en el día del padre un buen regalo. Por eso oramos, hermano. Pero son pocos los que dicen, Señor, esta carne está saltando como guanta en un sartén. Estos ojos parecen semáforos. Esta carne tiembla. Esta carne se alborota. Esta carne está queriendo dominar mi vida, mi carácter, mi genio. Señor, esta carne. Siempre lo he dicho, hermano, si a mí usted me llega a ver con alas, es porque soy murciélago. No porque soy ángel.
Porque mientras estemos en esta carne, estamos sujetos, mi amado, a pecar. Esta carne necesita, mi amado, sujetarse, y solo lo va a poder lograr detectando qué es lo que le está pasando y llevándolo a Dios en oración. Hermano, esta lengua está hablando más de la cuenta. Llévala a la guillotina de la oración. Señor, déjame con puro diente. No, ahí. Hermano, ¿qué le pasó? Ah, está bien, está bien. Porque es preferible entrar en el reino de los cielos, mi amado, sin lengua, que, mi amado, que cubrirse con bufanda con una lengua. Hay que llevar, mi amado, la carne al asador. El fuego del Espíritu Santo va a consumir toda concupiscencia de nuestra carne cuando la ponemos en oración, mi amado hermano. Allí se manifiesta el poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas y no pecar. Quinto, en el ayuno se lo digo. Mi amado hermano, son 4 solamente, tranquilo. Sí, ya los aflojo. ¿Se puede no pecar? Yo creo que sí, hermano. No solo porque lo crea, sino porque la Biblia lo dice. Y la Biblia me dice que se puede no pecar si guardo la palabra de Dios en mi corazón. La Biblia dice que se puede no pecar, mi amado, si yo soy dócil y acepto amonestación. ¿Se puede no pecar? Claro que sí, porque la Escritura me dice, mi amado, que haciendo de mi vocación algo firme, algo, mi amado, del cual yo le meta todo mi esfuerzo y mi empeño, también no voy a caer jamás. Se puede no pecar si mi vida, mi amado, está siempre desnudada en oración, haciéndole ver mis fallas, mis errores, mi amado, al Señor. Y el Señor es poderoso para poder librar a los que son tentados y socorrerlos. Porque juntamente con la prueba el Señor también va a dar la salida. Y la salida es sujetarme a Cristo, mantenerme en Él todos los días de mi vida. Amén. Que el Señor traiga mucha bendición a su palabra a cada uno de nosotros. En el nombre del Señor. Amén. Aleluya.